yo quiero invitarles, si son tan amables, a que me acompañen en las Escrituras, a la declaración que aparece en Hebreos capítulo 5, verso 12 al 14. Hebreos capítulo 5, versículo 12 al verso 14. Voy a leer dos versiones de las Escrituras, los mismos textos, para contextualizar lo que es la enseñanza que en esta mañana vamos a comunicar. Y es que hemos estado hablando bajo una serie de temas muy edificantes en lo que respecta y ha avanzado este año 2024, y siempre iniciando con la declaración guiados por el Espíritu. Hemos estado hablando acerca de ser guiados por el Espíritu por medio de la palabra, guiados por el Espíritu por medio de la oración, guiados por el Espíritu por medio de una vida de comunión, guiados por el Espíritu a través del discernimiento espiritual. Es la entrega de lo que es esta serie de enseñanzas en este día. Y para ello hoy le invito a Hebreos capítulo 5, verso 12 al 14. Y voy a leer dos versiones en las Escrituras. Reina Valera 1960 declara: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es un inexperto en la palabra de justicia, porque evidencia que está en una condición de niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y lea conmigo lo que dice acá. Y para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y este mismo texto, Hebreos 5, 12 al 14, pero en la Nueva Versión Internacional, diría de esta forma: en realidad, a estas alturas ya debería de haber sido muchos maestros. Sin embargo, necesitan que alguien vuelva y enseñe los principios elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, se necesita leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Y es como un niño que está conectado a un pecho. En cambio, el alimento sólido es para quienes han alcanzado la adultez y han ejercitado la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Reitero, quienes han alcanzado madurez lo evidencian porque tienen sus sentidos ejercitados, y juntamente con ese sentido y discernimiento, su capacidad de discernir y distinguir entre el bien y el mal, guiados por el Espíritu mediante el discernimiento espiritual. Es interesante que en todo lo que hemos estado hablando en esta serie de enseñanzas, diferentes expositores, un mismo propósito y diferentes enfoques de todo lo que es el ámbito del Espíritu. Cabe resaltar que no sería nunca suficiente, y creo que imposible, tratar de, con series de enseñanzas, describir lo profundo que es y amplio la vida del Espíritu. Así que faltarían no solamente series, meses, años, para poder nosotros conocer las dimensiones del Espíritu que Dios ha determinado para beneficio nuestro como hijos suyos, y para que podamos operar en esa realidad que se nos ha otorgado en Cristo Jesús. Pero la realidad es que cuando hablamos del ser espiritual y del discernimiento,
necesitamos identificar el discernimiento espiritual como una de las capacidades del Espíritu más esenciales y fundamentales para poder vivir una vida de fe victoriosa. Voy a repetir, el discernimiento espiritual es una de las capacidades del Espíritu que ha sido dada a nuestra vida para que nosotros podamos separar y distinguir el bien del mal. Y en este sentido, cabe resaltar lo que sucedió en el libro de Génesis. Cuando vemos lo que se llama Génesis, el libro de los comienzos, encontramos cómo Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. La imagen y semejanza de Dios involucra capacidades espirituales. Y dentro de esas capacidades espirituales están aquellas que nos permiten ver más allá de lo que es el mundo material o natural que nos rodea. Nos hace entender que hay una realidad visible e invisible en todo lo que nosotros podemos ver, palpar o podemos de alguna forma disfrutar en este mundo en el que Dios nos ha colocado. Y esas capacidades fueron dadas por el Señor a nosotros cuando Él nos creó a su imagen y semejanza. El hombre, por desconexión de la vida y del propósito de Dios, comienza a perder estas capacidades. Y un sistema que no fue desde el inicio la intención de Dios. Voy a repetir esto. Un sistema que no fue desde el inicio la intención de Dios, que involucra los sistemas que el hombre creó para subsistir sin Dios en esta tierra, se ha encargado de cada día ir nublando nuestras capacidades espirituales y dentro de ellas embotando el discernimiento espiritual. Voy a explicar un poquito a qué me refiero con esto de sistema. Es una especie como de modo de sobrevivencia de parte del hombre creado por Dios para vivir sin un creador en el mundo donde Dios lo colocó. En pocas palabras, Dios crea este mundo, nos coloca a nosotros a su imagen y semejanza. Nos da el activo y recurso más importante que es la vida del Espíritu. Pero todo lo que Dios diseñó lo hizo para que nosotros pudiésemos vivirlo dependiendo de Él. Cuando el hombre decide declarar su independencia de Dios, tiene que crear sistemas para poder sobrevivir. Y voy a hacer mención de algunos de ellos que nosotros crecimos y nacimos con ellos, pero no fueron en el inicio la intención de Dios. Los sistemas de gobierno no fueron la intención de Dios para que el hombre pudiese sobrevivir. Los sistemas que encontramos de economía no fueron la intención de Dios para que el hombre pudiese sobrevivir sobre la faz de la tierra. Muchos de los sistemas que hoy tenemos fueron la inventiva del hombre. Cuando el hombre decidió vivir sin Dios y sin esperanza en este mundo, tuvo que crear su propio sistema para poder sostenerse, pero ahora separado de Dios. Muchos de estos sistemas buscan nublar la razón, el entendimiento. Por eso cuando usted va a un lugar donde encuentra un hábitat prácticamente natural, un ecosistema, en donde usted va a un campo, a una montaña, usted encuentra que la misma naturaleza tiene todos los elementos que nosotros necesitamos para vivir y para vivir una vida de calidad. Desde los frutos del campo, desde lo que se produce en el aspecto del hábitat donde uno se desarrolla. Usted se queda en un lugar donde no hay probablemente algún tipo de intervención por el hombre de edificación, y usted encuentra en la tierra, en la naturaleza, en todos los aspectos lo que necesitamos para vivir, porque esto estaba contemplado dentro de la creación de Dios. Y Dios no crea nada a medias, Dios no crea nada incompleto, Dios no crea nada carente de propósito. En pocas palabras, Dios nos creó a nosotros para vivir dependiendo de Él y de todo lo que Él había dado y que viviéramos una vida de calidad. Pero el hombre desconectado de Dios tiene que crear sistemas de supervivencia. Y
Y esos sistemas de supervivencia alteran el diseño de Dios y juntamente con la alteración del diseño vienen entonces a sabotear una gran parte de las capacidades que Dios nos había dado desde el principio. Los sistemas de economía de la nación nos quieren endeudados. Los sistemas de gobiernos de la nación nos quieren cada día más torpes e inoperantes para depender de las ayudas sociales, porque de eso vive un sistema de gobierno, del clientelismo, del populismo, de la dependencia de los estados. No importa donde usted esté, en la nación más próspera del mundo o no, mientras más personas dependen del sistema, más esclavitud moderna tenemos. Mientras que la voluntad y la palabra de Dios quiere que nosotros seamos operantes, que nosotros seamos fructíferos, que aprendamos a depender de Dios, que aprendamos a emplear y a usar las inteligencias que Dios ha colocado dentro de un espíritu recreado para que seamos productivos en esta tierra. La voluntad de Dios es que nosotros podamos manifestar la vida que nos ha sido dada, la autoridad que nos ha sido dada, y que podamos operar en ella de forma plena. Pero para poder operar en estas capacidades necesitamos la vida del Espíritu. Y un aspecto de la vida del Espíritu fundamental se llama el discernimiento. El discernimiento es esa capacidad de poder distinguir entre el bien y el mal y poder tomar una decisión certera y correcta. Así que cuando hablamos de discernimiento espiritual, es una de las capacidades que Dios nos devuelve cuando nosotros venimos a Cristo y tenemos lo que se llama el espíritu recreado. Es la evidencia de una nueva vida. Es esa capacidad que siente, percibe y puede ver e incluso puede distinguir desde la posición y el ámbito del espíritu. Es esa capacidad que nos distingue de otros seres que de igual forma caminan en este mundo, pero son llevados por doquier viento como ovejas al matadero y hacia la destrucción, sin poder reaccionar y sin poder identificar el mal que discierne aquel que tiene la vida de Dios. Esa capacidad del Espíritu es un principio fundamental para poder crecer en fe y consiste en esa diferencia entre poder establecer lo que es espiritual y lo que es natural, lo que se esconde detrás de las cosas. Y el texto que hoy hemos leído, Hebreos 5, 12 al 14, habla de que debiendo ser ya maestros, volvemos a una condición donde vemos a muchos que son llevados como niños, muchos tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y es que todo el que participa solo de la leche es un inexperto que evidencia que no ha habido un crecimiento en su vida y el crecimiento se evidencia por medio de la madurez y la madurez produce un ejercicio y el ejercicio es en cuanto al discernimiento del bien y el mal. La capacidad de distinguir entre el bien y el mal se ejercita. Pero nace de lo que tiene que ver con la vida del Espíritu. Así que el escritor a los Hebreos nos anima a reflexionar sobre esta realidad que se llama la madurez espiritual y la capacidad de discernir entre lo natural y lo espiritual. Y esa realidad entonces involucra algunas declaraciones que conlleva esta escritura. La primera es que dice que debiéramos de ser ya maestros, ya tener adiestramiento de saber quién tiene a Dios, la diferencia entre el ámbito natural y espiritual y entre el bien y el mal. Y esto de ser ya maestros es algo que me llama mucho la atención porque se refiere a individuos maduros capaces de enseñar a otros. Y es que vivimos en un tiempo donde cuando vemos la vida de muchos hijos de Dios que llevan años en el Evangelio, que conocen la palabra de Dios, que hemos recibido bastante instrucción, vemos cómo esa instrucción no se traduce en el estilo de vida y vivimos vidas que no se diferencian tanto en la de aquellos que no tienen a Dios y viven sin esperanza en este mundo.
Cuando la Escritura dice que debemos de ser ya maestros, está hablando de la capacidad de enseñar a otros desde la posición en que hemos sido enseñados. Lo segundo que resalta el texto es esa leche espiritual que no es alimento sólido y que representa principios básicos de la fe, mientras que el alimento sólido denota enseñanza mucho más madura, contundente y profunda para quien ha alcanzado la madurez espiritual. Y esto evidencia el ser experto en el mensaje de justicia o inexperto en el mensaje de justicia. Esto es lo que dice el escritor a los Hebreos. ¿Cómo yo sé cuando alguien es experto o inexperto en el mensaje de justicia? Es cuando hay una falta de comprensión sobre principios que forman lo que tiene que ver con la vida de fe. Entonces nos damos cuenta cuando la justicia de Dios está siendo comprendida o no en nuestra vida. Y allí es donde entra en función lo que es esa capacidad de discernir entre el bien y el mal. Y esa capacidad implica un proceso de desarrollo en el cual hay una habilidad por la cual usted y yo podemos identificar la mentira a distancia y la verdad. La mala intención de la buena intención. Lo que es puro de lo que no es puro. Lo natural de lo que es espiritual. Y al establecer esta diferencia, entonces acompañar este discernimiento de una decisión correcta que te hará garantía de victoria a nuestra vida. Es que usted y yo vivimos en un mundo que está plagado de maldad y de mentira. Vivimos en un mundo donde cualquier persona puede burlar hasta una máquina detectora de mentiras. Porque la mentira se ha vuelto tan practicada que muchos la han asumido como verdad y ya la hablan con tanta facilidad y la practican con tanta facilidad que cuando el que la está hablando se la cree, entonces pareciera que fuera una media verdad. Necesitamos hoy más que nunca discernimiento espiritual para no caer en el error de lo que la Biblia identifica, aquellos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Cuando yo veo el panorama mundial me genera inquietud la realidad de la iglesia. Vemos conflictos globales. Vemos cómo continuamente los medios de comunicación nos moldean el pensamiento para que nosotros podamos creer una cosa por un lado y otra por el otro. Yo quiero plantear esto desde una posición muy genuina. El mal no es mal y el bien no es bien por quien sea la persona a la que le aconteció, sino por el resultado que produce. Si usted se alegra porque una persona tuvo un accidente y murió ahí fuera, o por lo menos lo ve normal porque no era de la fe que usted es, a usted hay que revisarle la fe que tiene. Porque lo que usted quiera que hagan con usted debe de desearlo al otro. Porque lo que usted no quiera que hagan con usted no debe de querer que lo hagan con el otro. Esto es justicia práctica y sentido común. Pero muchos creyentes hoy en día han sido moldeados en su forma de pensar. Y vemos cómo las personas se condicionan y pierden la capacidad de discernimiento. Y juntamente con la pérdida de la capacidad de discernimiento, hipotecan la misericordia, hipotecan la justicia. Es como si para un lado las cosas fueran buenas y para otro fueran malas, dependiendo del ángulo que lo queremos ver. Y el discernimiento, sobre todo en este tiempo en que vivimos, necesita ser reconsiderado por la vida de la iglesia. Para que terminemos la jornada de existencia, ya sea que vivimos o seamos llamados a estar a la presencia del Señor, emitiendo juicios de la forma correcta. Y es que cuando evaluamos la madurez espiritual y vemos todo lo que tiene que ver con la madurez en estos textos está relacionada con la nutrición. Usted quiere tener un niño maduro, dele buenos alimentos. Usted quiere tener un buen desarrollo espiritual, consuma algo que es saludable. Por eso dice, debiendo de ser ya maestros, somos niños. Queriendo consumir alimentos sólidos, todavía tenemos leche.
Un creyente que tiene discernimiento espiritual y quiere avanzar en el discernimiento y en la madurez, tiene que revisar qué nutrición espiritual tiene en su vida. Si usted solo pasa buscando palabra que le haga cosquilla a su espíritu, que le agrade a su alma, pero no le crea una especie de necesidad de crecer en el entendimiento espiritual y en la práctica de la justicia, usted va a quedar en una condición de infancia. Pero cuando consumimos alimento sólido por medio de la palabra de Dios, no solamente nuestros sentidos se desarrollan, sino que crecemos para poder operar en esa madurez espiritual que Dios está demandando de nuestra vida. Esa madurez viene por un entendimiento cada vez más profundo de la palabra de Dios y por ejercitar nuestra capacidad de discernir, lo cual es crucial para que este crecimiento espiritual se traduzca en un estilo de vida que honre a Dios en nuestra existencia. De nada nos vale saber y conocer las Escrituras si no podemos diferenciar el bien del mal, la verdad de la mentira y lo natural de lo espiritual. Y eso implica una responsabilidad individual que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Hay una responsabilidad colectiva en el cuerpo de Cristo de ser alimentado correctamente por la palabra, de ser llevado al entendimiento espiritual, de poder identificar todo lo que Dios nos ha otorgado por el Espíritu para que podamos operar y vivir en ello. Pero hay una responsabilidad individual de qué yo hago con lo que Dios me dio y con lo que me están otorgando. En pocas palabras, lo que yo ejercito se desarrolla correctamente y lo que yo dejo allí en un estado de inoperancia, tarde o temprano se va a embotar con el desuso. Nuestra responsabilidad es de crecer y debemos de anhelar crecer en cuanto a nuestra fe, crecer en cuanto al conocimiento de Dios y crecer en el discernimiento espiritual para poder convertirnos en hijos maduros de Dios, que ya no seamos arrastrados por mentiras, por engaños o llevados de un lugar hacia el otro como marionetas de un sistema. Allí es donde pasamos de la posición de ser consumistas de información a ser reproductores de propósito. Cuando yo recibo lo que Dios quiere comunicar a mi vida, lo ejercito, lo aplico, lo desarrollo para que pueda llevar un fruto juntamente consigo, paso de la posición de consumo a la posición de productividad. Y a esto se refiere la Biblia cuando dice, debiendo ser ya maestros, alguien que no solo aprendió, sino que ahora enseña, guía a otra generación, habla a otros y le ayuda en la capacidad de poder distinguir entre el bien y el mal. Pero este crecimiento demanda una especie de práctica. Y esa práctica que conlleva el crecimiento tiene que ver con algo que no es automático, sino que requiere esfuerzo, disciplina constante, y es el ejercitar. Consiste los sentidos espirituales entre discernir el bien y el mal. Y la diferencia entre los sentidos espirituales y los sentidos físicos es que los sentidos físicos solamente están enfocados en aquello que es visible. Nuestros sentidos físicos como la vista, el oído, el olfato, el tacto nos ayudan a percibir el mundo natural que nos rodea. Con todos los sentidos físicos y naturales, yo puedo sentir, percibir e identificar todos los aspectos del mundo natural. Si voy pasando por una calle y me da un buen olor a pan, ya yo sé que hay una panadería cerca, porque el olfato me está avisando algo. Como también si voy a ingerir algún alimento, pero hay un olor que está un poco descompuesto, tengo una alerta para saber que eso, si lo ingiero, no fue que no tuve la advertencia de que me va a traer una descomposición o algún tipo de daño en mi salud. Porque los sentidos físicos
son capaces de advertirnos, de alertarnos para que nosotros podamos identificar lo que es el bien y el mal en el mundo natural y en el mundo físico. Pero los sentidos espirituales fueron dados para que nosotros pudiéramos percibir el mundo espiritual, incluida la presencia de Dios, no solamente el mal, y también aquello que viene para nuestra destrucción. Voy a repetir de esta forma. Estos sentidos espirituales no se limitan a lo físico y nos dan la capacidad para discernir el mal, pero cuando hablamos de discernimiento, la mayoría de personas solo piensan en el diablo y la guerra espiritual, pero el discernimiento también nos ayuda a poder identificar la presencia de Dios y lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Hay cosas que usted podrá ver en lo natural, pero hay otras que necesita el discernimiento espiritual para poder identificarlo. Si usted tiene hambre y va por la calle, usted necesita un buen olfato y se va a dar cuenta en qué lugar de donde usted va caminando hay olor de que se está produciendo una buena comida. Pero usted y yo vamos en la calle y no sabemos si hay un asaltante que está a 2 esquinas esperando para destruir la vida de alguien, y para ello usted no lo va a descubrir con el olfato físico, sino que necesita el discernimiento espiritual. Cuando usted y yo empezamos a ejercitar el discernimiento espiritual, nos vamos a dar cuenta que cada vez más es más predecible cuando vienen situaciones a nuestra vida, y cómo Dios por su Espíritu nos da la capacidad de anticiparnos en el acontecimiento, para que si aprendemos a conocer la voz de Dios y todo lo que tiene que ver con el discernimiento de espíritu, evitarnos grandes conflictos o grandes derrotas, pero de la misma forma también garantizar gran victoria a favor de nuestra vida. Y es que los sentidos físicos y espirituales nos avisan sobre el mal, pero también nos ayudan a identificar el bien. Qué terrible y trágico es cuando el Señor quiere hacer algo en nuestra vida, cuando el Señor quiere hablar a nuestra vida, y la falta de discernimiento espiritual no nos permite darnos cuenta que Dios está demandando algo de nosotros, y pasamos de largo y muchas veces menospreciamos o ignoramos la presencia del Señor. Hay momentos que Dios no quiere que hagamos cosas, sino que lo disfrutemos a Él. Hay momentos que lo que está sucediendo cuando usted se levanta 2 y 3 veces en una madrugada y sabe que no puede dormir, no es a veces que el enemigo está atacando su vida o que hay una presencia de las tinieblas, sino que hay que discernir si es que Dios quiere que hables con Él por medio de la oración, en el único momento donde no tiene más interrupción. Pero qué trágico es cuando una persona no tiene discernimiento espiritual, menosprecia la presencia de Dios, puede caer en el error de reprender a Dios pensando que es el diablo, y de abrazarlo de las tinieblas pensando que es algo de Dios, porque la falta de discernimiento nos embota la capacidad de poder distinguir lo que es de Dios y lo que no es de Él. Cuando el discernimiento espiritual se agudice en nuestra vida, vamos a tener una capacidad de identificar lo de Dios. Vamos a poder aprovechar todo aquello que nos conduce a la voluntad perfecta, santa y agradable de Dios a nuestra vida. Y como resultado vamos a vivir una vida guiados por el Espíritu, lo cual es garantía de gran victoria. Pero cuando no ejercitamos o entrenamos nuestros sentidos espirituales de forma integral, estos se pueden atrofiar. Se produce un desbalance. Y por eso vemos tantos creyentes que solo ejercitan su sentido y discernimiento para conocer el reino de las tinieblas. ¿Saben cuál es el último demonio del año 2024? La última estrategia de las tinieblas, los últimos, diccionarios de demonología.
pero no pueden conocer cuando la presencia del Señor está en un lugar. Usted ve que estamos adorando al Señor y algo poderoso está sucediendo y ellos están con los ojos abiertos mirando el cielo o el techo porque no tienen capacidad de discernimiento para identificar lo de Dios, sino solamente para hacer guerra con el diablo. Y tenemos una cantidad de personas en el Evangelio que dejaron de ejercitar el discernimiento espiritual. Y por esa causa viven una vida mecánica donde solamente pueden identificar lo que es predecible, pero no pueden identificar cuando el Señor quiere advertir algo a sus vidas o guardar sus vidas de alguna decisión o de alguna situación que pueda afectar lo que es el propósito de Dios en ello. Cuando nuestros sentidos se perfeccionan mediante el hábito, allí es donde identificamos el bien del mal y allí es donde operamos en un ejercicio constante. Y cada vez más usted se va dando cuenta de cosas, aunque todavía ni siquiera han sucedido. Usted puede discernir el engaño detrás de la sonrisa. Usted puede distinguir la mentira detrás de la verdad, entre otros aspectos. Pero esto se evidencia cuando hay falta de madurez en nuestra vida. Y es que la falta de madurez embota nuestra capacidad de distinguir el bien y el mal. Y es que una fe madura estará marcada por discernimiento y un compromiso inquebrantable con Jesucristo. Pero este discernimiento va de la mano de algo que se llama la conciencia. Y es que la conciencia, la Biblia habla de ella en diferentes pasajes, pero yo voy a citar dos para así tocar brevemente esta declaración. Está Romanos capítulo 9, verso 1. Pablo dice, y es que mi conciencia da testimonio conmigo en el Espíritu Santo. Así que cuando usted lee Romanos capítulo 9, verso 1, habla de la conciencia que da testimonio con el Espíritu, pero Romanos 8, 16 entonces habla del Espíritu que da testimonio a nuestro espíritu. Voy a repetirlo. La conciencia que da testimonio al Espíritu y el Espíritu de Dios que da testimonio a nuestro espíritu. Así que entonces el Espíritu de Dios, Romanos 8, 16, da testimonio a nuestro espíritu de que usted y yo somos hijos de Dios y podemos ver que la conciencia ha sido colocada en el espíritu humano con un propósito. Por un lado, el espíritu da testimonio a nuestro espíritu y por otro lado, la conciencia da testimonio al espíritu de que hay algo que a Dios le agrada o no le agrada y tiene que ser comunicado a nuestra vida. Esto implica que cuando hablamos de discernimiento espiritual, tenemos que tomar en cuenta lo que se llama la conciencia. Y es que la conciencia es una función de nuestro espíritu y conocer la conciencia es una responsabilidad que todos debemos de tener en cuenta para familiarizarnos con ella. Diga conmigo, es importante conocer la condición de mi conciencia. Y es que la Biblia habla de conciencia y plantea que la conciencia puede estar limpia. Plantea que la conciencia puede haberse afectado y no ser tan limpia. Una conciencia entenebrecida, entre otros. Y es que una de las funciones de la conciencia es percibir lo que es correcto o incorrecto, condenar o justificar, y nos ayuda a saber lo que es la comunión con Dios. Y todo esto, cómo llevarnos a una mayor comunión con Dios. Pero cuando la conciencia opera, entonces ella por medio del Espíritu trabaja para que nosotros podamos tener un discernimiento espiritual que nos lleve a vivir una vida victoriosa y garantía de que todo lo que hagamos tendrá el favor y el bien de parte del Señor. Déjenme ponerles un ejemplo. Hace unos cuantos años en nuestra nación hubo una tragedia muy fuerte. Un avión que había venido con un grupo de personas de Europa, había llegado a una de nuestras costas cercanas acá, Puerto Plata,
lo habían estacionado y por causa del tipo de turismo, el avión quedó aproximadamente una semana y media ahí para cuando retornara en ese momento, entonces poder llevar a aquellos que estaban en vacaciones y otros que iban de la zona. Así que cuando el avión salió, todo el mundo abordó su avión y el avión tan pronto despegó de uno de nuestros aeropuertos, se precipitó al mar, perdió el norte, cayó al mar, hubo una tragedia, murieron más de 300 personas y este vuelo que iba a Europa no hace tantas décadas, empezó un proceso de investigación y la aeronáutica determinó al tiempo, las agencias que trabajan con este tipo de investigación, con la caja negra, entre otras cosas, cuál era la causa de por qué el avión había colapsado y hubo tanta pérdida humana. La razón fue sencilla. El avión tiene en una de sus alas un sensor pequeño que tiene la capacidad de poder distinguir cuando el avión se eleva, aunque no haya visual física, por alguna razón atmosférica, de distinguir si el avión se encuentra en una dirección correcta o no. El avión estuvo esa semana y un pequeño insecto se le ocurrió entrar al sensor y hacer una casita dentro del sensor. Así que por alguna razón no verificaron todos los instrumentos antes de que el avión despegara. Y cuando el avión despegó y ya estaba alcanzando cierta altura, el sensor dejó de registrar si iba en la dirección correcta o iba en una posición contraria de estabilidad. Y perdió entonces el piloto la capacidad de saber hacia dónde se dirigía. Resultado fatal, más de 300 vidas perdieron allí, personas murieron simplemente porque el sensor responsable de determinar si iba en la dirección correcta o no, estaba obstruido por un pequeño insecto que entró y construyó una casita en aquel lugar. Cierro este ejemplo. Cuando hablamos de la conciencia del ser humano y la capacidad de discernimiento, usted y yo tenemos que cuidar mucho de que nuestra conciencia no sea estorbada por algún aspecto que la contamine. Porque cuando nuestra conciencia se contamina, vamos perdiendo la capacidad de discernir a la dirección a la que nos estamos aproximando y podemos posiblemente con una conciencia entenebrecida y con un discernimiento pobre desviarnos de la voluntad y del propósito de Dios en nuestra vida. Cuando hablamos de esta realidad y de la importancia de la conciencia, el mantener una conciencia despejada es parte integral para poder operar en un discernimiento espiritual correcto. Si no tenemos limpia nuestra conciencia, se va a afectar nuestra comunión. Cuando se interrumpe nuestra comunión, se afecta nuestro discernimiento. Y es cuestión de tiempo para que las cosas vayan entrando en un grado de descuido donde ya nada nos importa nada y aprendemos a decirle a las cosas malas como buenas y a las buenas llamarle malas y perdemos la capacidad de asombro en nuestra vida. Pero la capacidad de discernimiento, a medida que la madurez espiritual va avanzando en nuestra vida, se hace tan importante que Efesios capítulo 5, verso 17 declara: por tanto no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y es que el discernimiento espiritual es fundamental en un mundo lleno de tantas distracciones y desafíos para poder nosotros aprender cuál es la buena voluntad de Dios. Y no solamente identificarla, sino vivir en ella y dejar que ella se manifieste a través de nuestra vida. Si hablamos de discernir, estamos hablando de la capacidad o habilidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo falso, lo justo y lo injusto. Y esa capacidad del Espíritu Santo en nuestra vida que nos ayuda a poder tomar la dirección que el Señor quiere que caminemos en ella.
Aunque es indispensable ser guiado por el Espíritu, confiar en Dios en todo aspecto de nuestra vida. De la misma forma también el Señor prometió que por medio de su Espíritu nos daría garantía de discernimiento espiritual. Y es que Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga y os anunciará las cosas por venir. Por eso el discernimiento espiritual no se basa en la sabiduría humana, sino en la revelación divina que proviene del Espíritu de Dios. Pero una de las cosas más poderosas que tiene el discernimiento espiritual es la capacidad de alertarnos de lo que ha de venir. Yo quiero detenerme por un minuto para luego aplicar y concluir esta enseñanza. Si nosotros entendiéramos la importancia que tiene el poder decidir anticipadamente por causa de conocer las consecuencias y peligros que tenemos por delante, nuestra vida fuera totalmente diferente. Si yo pudiera tener la capacidad, o usted, de retrasar la vida 10 años, pero con la capacidad de distinguir el peligro que tienen las decisiones que hemos tomado, la vida fuera diferente para muchos de nosotros. Es más, yo no diría 10, yo diría 5, yo diría 3, yo diría 2. Y Dios está hablando por su palabra de que nos ha dado su Espíritu y juntamente con su Espíritu esa capacidad de que nos guíe a toda verdad, de que no hablará por su propia cuenta y nos va a alertar de lo que ha de venir que no conviene a nuestra vida. Siendo esta realidad lo que es discernir espiritualmente, debiéramos cada uno de nosotros procurar que el Señor agudice el discernimiento de espíritu en nuestra vida. Que nos dé la capacidad de poder cada día más tener un discernimiento más afinado, no solo para distinguir el bien y el mal, sino qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros y poder tomar las decisiones correctas en el tiempo presente que tendrá garantía de victoria en el tiempo futuro. El discernimiento espiritual no es sabiduría humana acumulada, sino revelación divina que proviene del Espíritu para guardarnos, para garantizarnos un futuro glorioso y para darnos garantía de victoria en nuestra vida. Primera de Corintios capítulo 2 verso 10 al verso 12 dice, pero estas cosas Dios las reveló por medio del Espíritu, porque es el Espíritu que escudriña todas las cosas, incluyendo lo profundo de Dios. Así que si vivimos por el Espíritu, debemos de andar conforme al Espíritu. Y si hacemos un buen uso del discernimiento espiritual, vamos a vivir una vida alineada a la voluntad, al propósito de Dios. Y esa vida que camina a diario según la dirección del Espíritu, permitirá que tengamos garantía de victoria. Y esa realidad Dios la otorgó a nosotros por medio de la capacidad llamada el discernimiento del Espíritu. Ese discernimiento que debe de ser constante, no esporádico. Ese discernimiento que no solamente debemos de procurar cuando vamos a dar un paso importante, un gran proyecto o una gran decisión, sino en los aspectos básicos, diarios de nuestra vida. Ese discernimiento es fundamental. Pero para ejercer y ejercitar discernimiento necesitamos algunos pasos que pudiesen contribuir con que éste pueda ser cada vez más preciso. Cito algunos de ellos y concluyo. El primero, conocer cada vez más la palabra de Dios. Y es que la palabra de Dios es una guía fundamental. Estudiarla, conocerla y meditar en ella trabaja en ejercitar nuestro discernimiento espiritual. Lo segundo es aprender a identificar el consejo sabio. Un consejo sabio puede convertirse en una herramienta poderosa
cuando lo escuchamos y lo acatamos correctamente para evitar situaciones que mañana puedan traer dolor o algo que lamentar a nuestra vida. Y es que el consejo sabio, Dios siempre lo provee por diferentes vías a nosotros, pero el problema de nosotros es que nos cuesta darnos cuenta cuando un consejo proviene de Dios y cuando no, cuando nuestra capacidad de discernimiento no está agudizada, podemos pasar como algo ligero un consejo sabio de parte de Dios otorgado a través de otra vida. Tercero, aprender a escuchar la voz del Espíritu. Y es que escuchar la voz del Espíritu no es solamente saber lo que Dios quiere, sino estar dispuesto a obedecer lo que Dios demanda a nuestra vida. Cuarto, evaluar los frutos. El discernimiento espiritual involucra evaluar los resultados de los frutos que se producen a partir de nuestras decisiones, porque hay decisiones que son fructíferas y hay otras que no bien la tomamos, podemos darnos cuenta que no nos están llevando hacia el fin correcto. Y quinto y último, una vida de oración y comunión con Dios hace y garantiza que podamos tener discernimiento espiritual garantizado cuando aprendemos a comunicarnos con Dios por medio de la oración. Primera de Juan 4:1 hace una advertencia sumamente puntual. Y dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y es que cuando hablamos de discernimiento espiritual, aprendemos a separar lo que es de Dios de lo que no y a distinguir cuál voz proviene de Dios para nuestra vida. Hay aplicación práctica a esta realidad y es aprender que como hijos de Dios tenemos esa responsabilidad dada por el Señor de que el discernimiento que nos ha dado lo pongamos en práctica y lo ejercitemos para que éste cada vez pueda ser más preciso. También tenemos la responsabilidad de no solamente ejercitar el discernimiento, sino poder ponerlo en evidencia evaluando cuáles resultados obtenemos en nuestra vida a medida que nos dejamos guiar por la voz de Dios para con nosotros. Y por último, procurar la dirección divina. Y es que cuando hablamos de oración y comunión, necesitamos como resultado aprender a acatar lo que el Señor ha determinado para nuestras vidas. Y esto a veces es difícil y complicado porque conlleva el sacrificar nuestros planes y proyectos para aprender a abrazar la voluntad y los proyectos de Dios para nuestra vida. Conocí una historia en una ocasión con la cual ilustro y concluyo esta enseñanza. Un padre de familia que había pasado un año completo anunciando a su familia que iban de vacación a un lugar. Así que iban a un lugar conforme al país donde estaban. En aquel lugar había unas áreas de esquiar. Sus hijos iban a tener la primera experiencia de esquiar en la nieve en un lugar hermoso. Este hombre había pasado más de un año avisando a su familia de que tenían esas vacaciones y cuando faltaban unas pocas semanas, apenas días para irse a aquel lugar de vacaciones, aquel hombre entonces cita a la familia en la sala de su casa y les dice, tengo una noticia muy fuerte que comunicarle y espero la comprensión. Todos vinieron contentos, estaban previo a la vacación, maletas listas, a escuchar cuál era la noticia de último minuto. Aquel hombre le dijo, esto que les voy a decir probablemente no le va a gustar. Pero tengo para decirles que yo he estado orando, estoy listo, las vacaciones están listas, los boletos están comprados, todo está preparado. Pero cada vez que pienso en el lugar donde vamos, algo embarga en mi corazón, una tristeza profunda, un dolor. Y entiendo que no es la voluntad de Dios que vayamos a aquel lugar,
Por lo tanto, las vacaciones acaban de ser canceladas en este momento. Uno a uno fueron desfilando los chicos. Al final la doña se fue y lo último que quedaba era el perro en la sala y dejó al hombre solo también. Nadie le habló. Entró la ley del hielo, de la hostilidad. Todo el mundo estaba enojado. La esposa lo llamó aparte, le dijo, tú estás bien de la mente, tú sabes lo que esto va a causar en los muchachos. Le dijo, yo no entiendo, lo único que sé es que no tengo paz, llevo días batallando con esto. No vamos a ese lugar porque siento que hay peligro en ese lugar. Así que literalmente esto creó un conflicto familiar y este hombre duró más de una semana donde prácticamente su propia familia se había vuelto enemigo. Pero un día, una mañana, este hombre se fue a laborar y cuando retornó a su casa, todos lo esperaron en la misma sala llorando. Lo abrazaron, lo felicitaron, le dijeron gracias por ser un buen padre, por tener una buena comunión con Dios. Y él dijo, ¿qué ha pasado? Y le dijeron, déjame encender el televisor. Y cuando encendieron el televisor, estaban pasando en la noticia que el mismo lugar donde ellos iban había sufrido un movimiento de tierra y una avalancha aplastó todo el campamento que estaba allí. Y todas las personas que estaban vacacionando murieron, menos su familia, porque había un hombre que tenía discernimiento de Dios y pudo escuchar la voz de Dios y estuvo dispuesto a pausar sus planes para que los planes de Dios pudieran operar a favor de su familia. Lo más grande de poder discernir la voluntad de Dios no es conocer lo que Dios quiere, es estar dispuesto a obedecerlo después que lo entendemos, aunque esto vaya en contra de lo que nosotros ya hemos predeterminado. Mi oración en este día es tal y como comencé a leer la Escritura. Que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier, por todo engaño, mentira, sin discernir el bien y el mal, sino que aprendamos a crecer en cuanto al conocimiento de la voluntad de Dios y que por los sentidos ejercitados podamos tener un discernimiento que nos traiga garantía de victoria, que podamos conocer la voluntad de Dios, ser guiados por el Espíritu mediante el discernimiento espiritual. Que la gracia de Dios afirme nuestra vida en esta realidad y que podamos ser creyentes maduros, que podamos discernir entre el bien y el mal y esto traiga garantía de victoria a nuestra vida.